Del día de hoy, el señor Buenas. Derek Hampton, ¿Cómo le bienvenido. va? Muchas Bienvenido. gracias ¿Qué por tal? venir. Estamos placer. saliendo en vivo por YouTube y por Twitch. Un placer, ¿cómo le vas? Bien. Perdón que llegue tarde, pero la lluvia es un Tranquilo. Sigue lloviendo porque acá Difícil. estamos como en una cueva. diluviando directamente. Tremendo. Ok. Arrancó con lo que veníamos hablando. Dale. Los debates de la general. Sí, Se dice mucho que el debate se gana o se pierde en la negociación anterior al debate. sí. ¿Qué temas se negociaban, te acordás? O sea, ¿cuáles fueron los temas y cómo se negoció? ¿Quién ganó? No sé. Me parece que, digamos, calculo que depende mucho cómo va llegando al debate, ¿no? Los debates para nosotros, en la general, representaron una oportunidad para tratar de salir de ese tercer puesto donde estábamos, ¿sí? Entonces, esencialmente queríamos evitar instancias de confrontación y más bien privilegiar que hayan instancias donde Patricia pueda exponer su mensaje con claridad, que después de la PASO fue un mensaje que se complejizó muchísimo, ¿no? Antes de la PASO el mensaje era mucho más claro, la campaña era mucho más simple, el adversario era más fácil de identificar, y post PASO el resultado de la elección nos puso en un lugar muy incómodo, ¿no? Que tenías que estar hablándole a distintas audiencias con distintos mensajes. Pero te diría que lo que se trató de hacer fue, por lo menos de nuestro lado, tener menos instancias de interacción entre candidatos y tratar de privilegiar esto que decís vos, los 40 puntos de audiencia que tenías, como para que ella pueda hablar con la gente, ¿no? Y no tanto entre candidatos. ¿Y se buscó esa confrontación, por ejemplo, cuando le dijo a Massa no necesitamos que nos defiendas? Sí, o sea, creo que hubo una gran diferencia entre el primero y el segundo, más allá de la performance propiamente dicha. Estamos todos de acuerdo que el segundo fue fue un mejor debate que el primero, si se quiere. Ujú. Y en el segundo debate, claramente buscamos confrontar fuerte con Massa. La bandera del antikirchnerismo era una bandera que desde mi punto de vista no podíamos perder y que, repito, el lugar que nos había dejado el resultado de la PASO nos ponía en un lugar muy incómodo. Entonces teníamos que estar gritándolo permanentemente y a veces nos hacía parecer que estábamos desfasados de un poco la demanda de la ciudadanía, si existía o no el kirchnerismo todavía, si era un adversario viable o no todavía. Pero claramente, digamos, la premisa fue siempre que puedas pegar la masa, ¿no? Y también buscando un poco la reacción, ¿no? Digo, post paso estuvimos permanentemente en esta situación de como, présteme atención, ¿viste? Claro, Con distintas cosas. El hijo del medio. Exacto. Y pegar la masa era parte de eso, pero bueno, evidentemente Massa es un buen candidato, es muy buen debate y el flaco tiene el temple necesario como para no reaccionar a estas cosas. ¿Y qué tanto crees que va a definir el debate el domingo? Yo creo que va a ser muy importante porque me parece que la elección está muy cerrada, muy cerrada. Mi impresión es que Milei está un poco por encima, pero no le sobra nada, ¿no? Y se dice, usualmente los debates no definen nada, pero en este caso una elección tan cerrada, en un debate que lo va a haber 40 puntos, te diría, más que ganarlo, tal vez podría ser que Milei la pierda, ¿no? O sea, Sí. si vemos el Milei agresivo, que se saca, que empieza a gritar y por ahí eso es algo que finalmente haría que un porcentaje de votantes diga, no, che, no sabes que con el delirante este no, o no voy a votar, o no digo que vaya a votar a Massa necesariamente, pero por ahí se abstiene de ir a votar. Entonces creo que si Milei hace un buen debate en el sentido de no dejarse provocar y demás, puede ser definitivo. Pero la pelota está en la cancha de Milei. Yo creo que Milei sí. lo gana o lo pierde. Exactamente. Esa es mi opinión, por lo menos. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, tenemos 40 minutos para hablar con Derek de la campaña de Patricia Bullrich Sí. y no puedo estar más feliz Sí. con esta situación. Gracias. Empiezo por el final, si se Sí, quiere. sí. ¿Qué aprendiste de esta campaña? O sea, ¿con qué te vas Uy. en el sentido de esto no me vuelve a pasar o esto me lo... digamos, Claro. ¿qué te tatuás para las próximas campañas en las que trabajas? Bueno, aprendizaje es un montón, porque digo, más allá de la campaña propiamente dicho, el trabajo con Patricia arrancó en febrero del 2002. Fueron prácticamente 2 años de trabajo, ¿sí? Y creo que la parte más importante del trabajo fue el año previo. Todo el trabajo se hizo en 2002 hasta diciembre del 2003. 2022. Perdón, 2023. 2020. De 23. Porque creo que Arrancaste chiquito, entonces. sí, generaron las condiciones para entrar en el 2023 de una manera competitiva. O sea, el trabajo de posicionamiento previo para mí fue fundamental. Aprendizaje es un montón. Creo que depende mucho del rol que tenés dentro de una campaña. Mi rol era llevar la estrategia y custodiarla en cierta medida. Eras el malo un poco. Era el poco malo, sí, muchas veces el malo, o sea, de etapas el bueno, hasta la paso era el bueno y después Claro. me lo fue un poco el malo, pero... No, bueno, pero en el sentido de que la gente decía, che, tengo esto, y vos decías, no, eso no va. No, exacto. El que aprobaba y desaprobaba, digamos, tenías ese que rol de- desaprobar todo el de lo que te profesor. sacaba de la Sí, estrategia. terminaba en eso y creo que mi primera gran reflexión fue no ser más inflexible en la etapa post-paso.
Me parece que parte de... ¿Ser más o no ser más? No, ser más Ser más inflexible. inflexible. Creo que, producto de la complejidad de la elección, Sí, me, se me notó. me tocó aceptar cosas que no necesariamente estaba de acuerdo, pero que el contexto y el entorno me empujaban Como a... por ejemplo, Mirá, podemos... yo tenía una premisa muy clara durante toda la campaña, que era: Milei se lo ignora, no se lo ataca, se lo ignora. ¿sí? Obviamente es difícil sostener eso cuando Milei te dice que pones bombas en jardín de Sí, infantes, obvio. ¿no? O sea, hay Sí, un sí, límite a eso, pero digo, como premisa estratégica, la idea se lo ignora completamente, el adversario es el kirchnerismo, y en todo caso lo que nosotros le ofrecemos a la ciudadanía es cambio, pero con posibilidad de hacerlo. Sí podemos hacerlo, con los gobernadores y toda la historia. Y llegó un momento de la campaña donde no es que hubo un día que, bueno, ok, le empezamos a pegar a Milei, pero distintos actores, incluida Patricia, empieza a confrontar con Milei, y yo, en vez de asumir una posición más inflexible sobre el tema, sobre decir, che, no se hace esto, fue más bien, pasé más a como una especie de control de daños. Bueno, si ya le vamos a pegar, por lo menos peguémosle en lugares donde tiene mayor penetración esa bala. Así que esa es la primera cosa que me critico a mí mismo. Segunda crítica que me hago es dar por sentadas ciertas cosas. Todo el planteo estratégico suponía que si ganabas la PASO eras prácticamente presidente, porque tener la PASO muy probablemente Juntos por el Cambio iba a sacar más votos que el liberalismo, o por lo menos era la premisa, Claro. y todo se construyó en función de eso. Y entonces cuando el resultado de la PASO dijo, no, che, los liberales tienen más votos que vos, y como que se caen los fundamentals de ese planteo, ¿no? Claro. No sé si había un camino alternativo al que planteé, pero dar por sentadas ciertas cosas, también creo que fue un gran aprendizaje. Y a vos las encuestas, entonces en tus instrumentos de vuelo no aparecía el nivel de apoyo que claro, tenía o sea, Milei. El resultado de las PASO, el Sí. resultado de Milei en las PASO, ¿les sorprendió? Sí. O sea, digamos, el fenómeno Milei, para cualquiera que ve encuestas hace mucho tiempo, es evidente, ¿no? O sea, no es que nació de un repollo. Todo el mundo se sorprendió, che, no, Milei salió. Pero vos mirás cualquier, digamos, evolución histórica de índices de humor social y demás, ves que hay lugar al surgimiento de algo como él, ¿no? Porque un porcentaje grande del electorado de Juntos por el Cambio se quedó muy defraudado con la gestión de Macri, ¿no? Como que le faltó. Y por eso surge Milei, claramente. Nosotros creíamos que iba a ser una buena elección, pero nunca hubiese dicho que iba a ser 29. O sea, yo pensé que iba a sacar 25, ponele, que repito, era una elección tremenda, ¿no? Sí. Y en segundo lugar, me sorprendió que Juntos por el Cambio como espacio haya sacado lo que sacó. Yo esperaba que saquemos más. Esperaba un 32, poner una cosa así. O sea, en mi PRODE ganábamos la PASO 20-12, ¿no? Y quedamos 17, 11. Que es lo que decían muchas encuestas, ¿no? Sí. Casi duplicar. Sí, o sea, no solamente el duplicar, o sea, en ese sentido creo que más o menos quedó ahí, pero el tema es que la interna tuvo un costo gigantesco sobre nuestro espacio, me parece, ¿no? Y un electorado no acostumbrado a la lógica de internas, ¿no? Donde los pasos anteriores habían sido básicamente testimoniales, generó un costo, ¿no? Y la verdad es que nos sacamos los ojos con Horacio, ¿no? Por más que decimos que estaba todo bien, pero digamos, tuvo costo lo que él nos hizo a nosotros, tuvo costo lo que nosotros le hicimos a él, evidentemente. Yo tengo una pregunta, Sí. y por ahí es un poco para el final, pero ¿vos crees que hizo una buena elección? ¿Crees que fue o sea, más allá de que no fue el resultado esperado? ¿Considerás que se hizo una buena elección? Mira, estoy contento con el trabajo realizado, ¿sí? Pero si uno mira todo este proceso electoral 2 años hacia atrás, había una certeza casi segura que era Juntos por el Cambio iba a ser gobierno, ¿sí? Y que Horacio iba a ser el presidente. Claro, Sí. sí. ¿no? Y terminó ocurriendo las dos cosas inversas, ¿no? O sea, la candidata menos probable de ganar la interna la ganó, Sí, y sí, el sí. partido que iba a ser poder no llegó a hacerlo. Así que sin duda tengo como un elemento de frustración en lo que terminó ocurriendo. Pero vuelvo al punto de Y partida. teniendo digo, en cuenta si- la interna, digamos, como un escenario por ahí no tan... O sea, no tenías tan previsto que la reta le iba... O sea, que no Tan le iba mal a ir esperaba. tan bien, o que... Sí, o sea, yo esperaba yo estaba convencido que íbamos a ganar, estaba seguro de la estrategia que estábamos haciendo, seguro de la candidata, seguro de dónde estaba la opinión pública. Nunca pensé que iba a sacar 11 puntos. La verdad es La reta. Sí. ¿Y nunca. por qué crees? Contanos un poco tu visión de las PASO. O sea, ¿qué plantearon ustedes? ¿Qué crees que planteó la reta o que quiso plantear la reta? Bueno, creo que parte del ¿Y problema por qué eso terminó como terminó? es que no tuvo un claro planteo, me parece. ¿Y cuál era el suyo?
El nuestro era bastante simple. Nosotros veíamos al electorado potencial de Juntos por el Cambio, ese 40%, puntos más, puntos menos, de potenciales votantes, que se veía cuestionado por una fuerza por derecha, que de alguna manera te dividía al universo de Juntos por el Cambio en dos grandes universos de votantes. Las palomas, llamémosla, como lo llaman así, y los halcones. La diferencia entre las palomas y los halcones hay un montón, pero básicamente las palomas eran aquellos votantes que votan Juntos por el Cambio y no votaban Milei, o sea, el voto duro, entre comillas, del partido, que no por eso tenía que ser confundido por un voto dogmático, porque el voto duro de Juntos por el Cambio casualmente es el menos dogmático, mientras que el voto blando de Juntos por el Cambio, el que se puede ir, son justamente los macritas de paladar negro, que se ven atraídos por lo que traía Milei a la mesa. Entonces, sabiendo que existían estos dos universos de votantes, tiene una serie de particularidades en común y en contra, ¿no? En común, ambos tenían el desprecio por el kirchnerismo. O sea, toda la investigación que hacíamos era que el votante de Juntos por el Cambio no hay nada que lo una más que el rechazo al kirchnerismo. No hay una serie de ideas o principios sobre los cuales el votante de Juntos por el Cambio se siente identificado. No es tipo, no, yo soy Juntos por el Cambio a morir. No, no es eso. Existe por oposición al kirchnerismo. Ahora, cuando vos rascabas un poco en estos dos universos de votantes, eran muy distintos entre sí. Las palomas tenían una postura más como realista, si querés, frente a los problemas, diciendo, sí, los cambios son posibles, pero graduales, de a poquito. Los halcones, una posición mucho más idealista. Los cambios tienen que ser radicales y de raíz, porque si no, no son cambios. Los dos estaban decepcionados con Juntos por el Cambio como espacio, pero en particular las palomas, los halcones criticaban que el gobierno de Juntos por el Cambio ha sido muy tibio en su accionar, ¿no? Bueno, y un montón de diferencias más. Pero creo que la principal diferencia era que las palomas lo que valoraban en la oposición al kirchnerismo eran las formas. ¿Sí? No les importaba tanto que Horacio te clave aumentos de impuestos, que haya un programa del gobierno nacional que te enseña a andar en bicicleta y cosas como... andar, tipo, ir a surfear. De adultos mayores, increíble. Sí. Bueno, pero lo que valorando Horacio es que frente a un gobierno que levanta el dedito y grita, tenés un flaco tranquilo, pausado. Que no se pelea con nadie. Que no se pelea con nadie, sí. Los halcones, por el contrario, no les importa tanto la forma, lo que les importa es el fondo. Les importa el Estado chico, bajar impuestos y demás. Y entonces, por eso, entre halcones, personas con distintos estilos, como son Milei, como son Patricia, eran bien valorados, porque tenían las ideas. Entonces tenés a las palomas que valoran más las formas que el fondo, y los halcones que valoran más el fondo que la forma. ¿Y qué porcentaje cada uno, dirías? Ponele que en la primera encuesta nosotros teníamos que las palomas eran 18 puntos y los halcones eran 22, una cosa así. El punto es que no te alcanzaba para ganar la interna, que nosotros necesitábamos 20, 22 puntos, llevarte solo los halcones. Tenías que apelar a los dos universos. Y la manera de apelar a los dos universos era siendo muy fuerte y radical en las ideas, no en el sentido radical del partido, sino de extrema, si querés, en las ideas, pero cuidando las formas. Ese era nuestro mantra. Claro. Patricia, sí, hay que meter todo preso, pero no lo digas gritando ni levantando el dedito, decirlo pausadamente. Y de esa manera podías apelar a los dos universos. ¿Y lo lograron? Y me parece que en alguna medida lo logramos, ¿sí? Te repito, creo que subestimamos el costo de la interna, porque tuvo un costo grande sobre el espacio, claramente, y hubo un desgaste y la gente estaba podrida de la confrontación, pelearse, pero es que nosotros sin esa confrontación, sin ese cuestionamiento a los planteos de Horacio, no íbamos a llegar a ningún lado. Igual tengo una pregunta. Sí. ¿Vos crees que, o sea, la pregunta no es una opinión. ¿Vos creés que, o sea, yo no estoy tan seguro que el costo haya sido la interna como la ruptura real que tiene el espacio? Digamos, porque hay una ruptura real entre Horacio y Macri. Sí, total. Que es más allá de la interna. Entonces, quizás la interna fue un síntoma, pero el costo viene de un espacio que ya no es un espacio. Sí, totalmente. Es como un matrimonio que duerme en camas separadas, ¿viste? Tal cual. Es cierto. Y por ahí un triunfo eventual de Patricia hubiese prolongado la existencia de ese espacio, pero la verdad que estaba completamente roto. Yo tengo otra pregunta. Vos comentaste que comenzaste a trabajar en el posicionamiento de Patricia en febrero del 2022. Sí, la primera reunión fue a principios del... ¿En algún momento de ese año 2022 y principio de 2023, se pensó en una Patricia no candidata a presidente? No. Siempre era candidata a presidente, sí. Siempre. ¿Qué decís, una fórmula conjunta? No sé, que quizás en otro rol, la fórmula conjunta, sí. No, o sea, usualmente lo que ocurre en esta línea de laburo es que el cliente viene con un objetivo
todo se construye en función de eso, ¿no? Y en este caso, claramente era Patricia presidente. En ningún momento se contempló otra posibilidad. ¿Vemos el spot y lo charlamos? Sí, el sí, de sí. las PASO, que es el 26. Alan, por favor. Ya me aparece, ahí está. Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos. No arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina por consenso. Porque no se acuerda con las mafias. Tengo la suficiente pelota. Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio. Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La fuerza del cambio. Hemos Juntos por el hablado cambio. muy bien Lista de esto. Hemos hablado 139. muy bien de este spot Qué bueno. Programa. en el programa. Contanos qué quisieron hacer y si hubo algún, me encantaría saber si hubo algo que cambiaron o algo que agregaron o cómo El lo detrás cómo de lo escena, vieron. contanos. Claro. Detrás de escena, lo que Primero, no sabemos. lo que corresponde, las personas involucradas en esto, ¿no? Porque mi rol era estrategia, yo no soy publicista. Hay una agencia que se llama Las Cholas, de los hermanos Weiss, muy buenos, la verdad, muy profesionales, y también estuvieron involucrados el equipo in-house de Patricia, compuesto por Cambiaso y el Ladrón de Guevara, perdón, que fueron los que escribieron los guiones. ¿Sí? Ok. Está. Bueno, este spot, digamos, era el primer spot de la campaña. El primer spot de la campaña, la intención era enmarcar la discusión en términos favorables a nosotros, que era de qué se trataba esta elección. Esta elección, de nuestro punto de vista, no era una elección de cambio, o quién era el cambio, porque nosotros ya no éramos el cambio, ¿no? Con el surgimiento de Milei, digamos, claramente, Juntos por el Cambio, por más que era el nombre del partido, no representaba el cambio. El planteo que nosotros hacíamos era tibieza versus coraje. Nadie ponía en duda la necesidad de cambiar. Y lo que nosotros estábamos diciendo es, hay que tener las bolas para poder hacerlo, ¿no? Y esos cambios no los puedes hacer si tu plan es pactar con Moyano o dialogar con Massa, sino que hay que romper todo, no, pero una postura muy intransigente en ese sentido. Sí, cambio o nada. Es ¿La cambio idea del sin medias orden tintas. fue tuya o, O sea, del no, equipo de...? No, la idea de orden es algo top of mind de Patricia siempre, ¿no? Digamos, hay 2, 3 cosas que siempre aparecen: orden, su paso por el Ministerio de Seguridad y carácter, ¿no? Entonces, orden ya está. De hecho, la fuerza del cambio, el lema, ya estaba antes que yo entre a la campaña. Y estuvo muy bueno porque está bueno. tenía sentido con el planteo que estábamos haciendo, ¿no? Me hace un poco de ruido la idea de orden. O sea, sí, la fuerza del cambio me parece que... Sí. El tema del orden lo investigamos mucho y es increíble la diferencia que hay entre la percepción de la palabra orden como tal, que tiene como una connotación muy punitiva. Pensás en orden y pensás en un cana con un palo, ¿viste? Reventando cabezas, y ordenado era la otra palabra. Cuando vos hablas de ordenado, a un país ordenado, que fue lo que usamos más adelante, creo que ese cambio es todo. tiene una bueno. connotación mucho más amplia, ¿no? Habla más de certeza, de poder proyectar y demás. Pero volviendo a lo del spot, el spot original era más fuerte. Más fuerte, claro. ¿Cómo? Más fuerte en el sentido que tenía muchos recortes de Patricia con un megáfono diciendo, o sea, como gritando, si se quiere, ¿no? O sea, las formas. Exactamente. No cuidando las formas. El spot original era ese, lo testeamos obviamente antes de salir y si bien a la mayoría de la gente le gustó, hubieron cuestionamientos en este sentido, de como, no hace falta estar gritando tanto, todo, y entonces básicamente se editó un poco, se sacó esas imágenes y terminó quedando un spot que funcionó, que tuvo muy buenas métricas y más, y me acuerdo que fue una caricia al alma cuando salió esto, saber que desde el campo larretista estaban a las puteadas, diciendo la puta mía el spot que bueno, sacaron. lo que te quería preguntar yo era eso. Sale este spot y la reta sale con los papelitos que se prenden fuego, ¿no? Que Sí. se han prendido fuego. ¿Cómo lo vieron eso? ¿Cuál es imagino reaccionando y viendo O sea, con sin pochoclos? criticar, pero Sí. ¿cómo lo tomaron ustedes desde decir? No, o sea,
Cuando salió eso, todo lo que fue, lo digo con el mayor respeto, el equipo de comunicación de Horacio Rodríguez Larreta, digamos, encabezado por Fede Benedetto y demás, es de los equipos de comunicación más profesionales del continente, o sea, no hay duda de eso. Pero creo que realmente tuvo un problema de estratégico. Desde mi punto de vista estuvo mal planteada la estrategia, nunca la terminaron de enganchar. O no hubo. O hubo demasiadas. Sí, hubieron varias entre sí, y eso era muy evidente en la tanda de spots que iban sacando, que la primera no tenían nada que ver con el segundo, ni el tercero, o sea, un día dicen que me tiembla el pulso, ¿viste? Y nadie sabía, yo no sabía que le temblaba el pulso. Sí, o sea, yo lo sabía, pero ¿cuánta gente lo sabía? Yo no sabía, yo digo, ¿en serio que tiembla el pulso? ¿Cuánto le tiembla el pulso? Pero aparte, creo que inclusive, más allá de que puede ser algo negativo o positivo, el error está en plantear la discusión en ese plano, en el plano de quién tiene los huevos o quién tiene el coraje. La vas a perder siempre esa discusión. Es como que yo me ponga a discutir con Milei quién es casta y quién es no casta. Claro. Había, y lo hemos debatido acá, había como distintas identidades en la campaña de Larreta. Estaba como Argentina Absurda, que había sacado un podcast, no sé, una tanda Argentina Absurda, hagamos me tiembla el pulso, hagamos el cambio de nuestras vidas, que estaba casi siempre presente, pero a veces no. Uno de seguridad, que él miraba a cámara, así como muy serio. Sí. Entonces era como... Más todos los TikToks. ¿Fue el que más invirtió también o no? Lejos, sí, claro. Vos creo que lo habías publicado, pero... Ni hablar, y eso es lo que sale publicado, pero probablemente habrán invertido 100 veces lo que invertimos nosotros, y no lo digo exagerando. ¿Y cómo reaccionaban, perdón, ya que estamos hablando un poco de la campaña de Juntos por el Cambio en general, cómo reaccionaban cuando veían que Larreta iba sumando figuritas a su campaña? Pose, Expert, quería sumar a Schiaretti, al final no se dio. ¿Cuál era la reacción de ustedes? ¿Veían como, vamos, sigue sumando casta, sigue sumando políticos? ¿O veían con preocupación? En algún momento, sobre todo en 2002... 2022. Sí. Madre, 2022. En algún momento el sumar o no apoyos para nosotros era una métrica importante, pero que tenía mucho más que ver con la viabilidad política de la candidatura de Patricia. ¿Sí? A mí me servía que en septiembre del 22 tenía, no sé, X cantidad de intendentes apoyándome y demás, pero por un tema de círculo rojo y el impacto que tenía en financiamiento y el resto de Fiscalización. Fiscalización, exacto. No tanto opinión pública, porque en términos de opinión pública no le suma a nadie que Expert venga y te diga, che, no, lo banco a este. O sea, no lo quiero personalizar en él, sino que las fotos del rejunte políticos no cambia nada. No suma. Dentro de la campaña, cuando estas cosas ocurrían, yo trataba de transmitir tranquilidad en ese sentido, porque me parecía que nada, pero los políticos son políticos. Y ven una foto de políticos y uno se empieza a preocupar, ¿viste? No, che, estamos solos. Y el riesgo de eso en realidad era caer en la misma foto, en una competencia de quién tenía más políticos. Y en ese sentido nosotros tampoco íbamos a nunca ganar, porque nunca íbamos a tener los recursos que tenía el gobierno de la ciudad para conseguir esos apoyos. Entonces cuando digo los spots, por un lado, los spots empezaban a salir y demás, yo estaba tranquilo, porque realmente no veía spots con un sentido estratégico. No veía que le estaban pegando bien donde había que pegarle. Y cuando salían las fotos con... político, lo mismo, decía, bueno, esto no te resta, no te saca, no te suma un solo voto, en todo caso reafirma ciertos prejuicios, ¿no? De quién es el más político en Juntos por el Cambio. Así que no, la verdad que la paso en varios sentidos, fue una campaña que llevadera, tranquila, porque de nuevo, la estrategia era simple, se venía implementando con cierta tranquilidad, y hubieron ciertos momentos de tensión, sí, sin dudas, con el tema del blindaje, cuando nos operaron. Hubo un momento de la campaña donde Patricia habló de blindar las reservas. O una cosa claro, así. sí. Bueno, y lo recontra tiraron de los pelos y fue una semana entera hablando de cómo había sido el blindaje en el gobierno de la Rúa. O sea, muy estirado, muy tirado de los pelos. Muy tirado de los pelos. Muy tirado de los pelos. Pero al margen de eso, la verdad que la PASO no fue un momento de preocupación, porque la verdad es que la investigación nos decía una cosa, no veíamos enfrente una campaña bien planteada desde nuestro punto de vista. Entonces como que tuvo un devenir bastante tranquilo, ¿no? Vamos a las generales antes de que se nos acabe el tiempo, porque hay muchísimo por... Yo tengo un montón de preguntas, pero vamos. Dale. Cuando decían eso, decía, mi pregunta para él es, ¿qué piensa el electorado? O sea, no sé si la quieren hacer después la... ¿Del electorado de Patricia? No, el electorado argentino, o sea, tan impredecible, porque hay cosas que, o sea, que se haya invertido tanto en una campaña como Larreta y el electorado haya salido a votar a otros candidatos... Con toda la guita que se invirtió, a mí me llama mucho la atención, sinceramente. Es que a veces, pero la plata puede ser un problema también. Porque tenés demasiados cañones, demasiados consultores, demasiadas agencias.
y en algún punto perdés control. Y me parece que una campaña más chiquita, con una estratega, con una agencia, con un grupo chiquito que entra en una mesa de 8, a veces te sirve. Sí, nuestra campaña, literalmente, en La Paso éramos, en lo que es comunicación y estrategia, 7, 8 personas. Literal. ¿Qué tanto involucramiento tenía Macri? No, a ver, era un tema. Macri era un tema realmente porque, o sea, sin duda siempre manifestó como mayor predilección, digamos, por Patricia. Pero Macri, digamos, según toda la investigación que nosotros teníamos, no era que era Obama, ¿viste? Que venía a traerte votos necesariamente. Dentro del escenario interno sí nos servía porque nuestro voto y el de Mauricio, o sea, el más paladar negro, se solapaban mucho. Claramente un apoyo de Macri a nosotros nos ayudaba. Pero no queríamos correr el riesgo de que la interna se transforme en una interna entre Larreta y Macri. Porque en caso de ocurrir eso, nuestro punto de vista era que Horacio podía plantear la discusión en términos de hay que renovar o no al PRO, ¿no? Y entonces, si Horacio y Mauricio se empezaban a discutir entre, bueno, a dónde va el PRO, Patricia quedaba en la nada misma, ¿no? Claro. El riesgo de sobreexponer a Mauricio, no tanto por temas de imagen, estaba en que representaba una oportunidad para Horacio de correr el eje de discusión donde nosotros estábamos cómodos, ¿no? Ese era el problema. Pero no lo usó. No lo usó. No lo usó porque Mauricio salió poco, no salió tanto. Sí, salió muy poco. Sí, salió poco, él entendía perfectamente esto. Y bueno, también es cierto que él tenía que velar por un espacio, ¿viste? La semana antes de la elección, está bien, todas las encuestas te daban arriba, pero miles de veces las encuestas pifiaron. Y tranquilamente podía pasar que Horacio gane, ¿viste? Sí. Y Macri, muy jugado a un lado, lo hubiese dejado en un lugar incómodo. ¿Cómo ¿no? lo puede dejar ahora? ¿Cómo lo puede dejar en Boca? Está apostando, no sé qué le pasa a Mauricio, ahora está pero Bolín, ¿no? tiene unas ganas de apostar. Sí. Ahora está Bolín, hasta ese momento estaba más especulando. Vamos a las generales, que pasa, ganan, festejan, se toman un día de descanso. ¿No? ¿Ni un día de descanso? Sí, o sea, esa noche sí, es verdad. Tomamos unos tragos, qué sé yo. Estuvo ¿El lunes descansaron? El lunes no, se salió a trabajar de nuevo. ¿Y qué planteaste el lunes? ¿O cómo bueno, fue? El primer planteo fue, digamos, reconocer el resultado, ¿no? O sea, desde el momento en que estén esos resultados, no puedes ignorar el efecto que va a tener sobre la dinámica posterior del proceso electoral. ¿Estaban más contentos o más preocupados el lunes? No, la misma noche el domingo estábamos preocupados. O sea, fue como una victoria pírrica hasta cierto punto, ¿no? Porque, bueno, bárbaro, ganamos, pero... No festejemos tanto que... No, era obvio, pero aparte era un tema netamente de percepción, porque al final del día la diferencia entre Juntos por el Cambio y Milei había sido 1 punto, pero en términos de percepción parecía que había ganado 80-1, ¿viste? Sí. Y toda la semana posterior era la cobertura del fenómeno Milei y demás, así que nos puso en un lugar muy, muy incómodo. Y reconociendo, te repito, las dificultades estructurales de estar en el medio del sándwich, ¿no? Teniendo que definir dónde vas a hablar acá, vas a hablar allá. Entonces, todo lo agradable y placentero que fue la paz o todo el trabajo de posicionamiento desapareció y se transformó en una campaña realmente muy difícil y muy, muy desafiante. Por los resultados, insisto, y por otros 2 motivos. El segundo motivo es que claramente Massa y Milei se habían elegido como adversarios, ¿no? Había una intención clara en ignorar a Patricia, porque a Massa le convenía tener al quita derechos enfrente, y a Milei le convenía tener a, no sé, el candidato de la casta, ¿viste? Enfrente. Y el tercer factor que dificultaba toda la dinámica posterior es que nuestro elector, como decía antes, no es un votante dogmático, es un votante esencialmente pragmático. Le importa un carajo quién es el candidato en la medida en que le gane a Juntos por el Cambio. Entonces todos esos factores nos ponían en un lugar muy, muy, muy complejo. Las primeras semanas post-elección, obviamente investigación, tratar de contener un poco, pero había mucho nerviosismo, digamos, por el protagonismo que había adquirido Milei, y fue como el reconocimiento de que de repente éramos nosotros los Horacio de la elección. Claro, tal cual. Y ahí, te juro, empaticé tanto con la campaña de Horacio. Claro, lo llamaste a Di Benedetto y le dijiste, vamos a tomar un café. Lo que atravesaron, boludo, realmente. Bueno, pero en su caso fue una elección también. En el de ustedes fue menos una elección. Y ellos podrían haber tomado otro camino. Sí, creo que el otro camino que tendría que haber tomado Horacio era hace 6 meses o 1 año, ¿no? No, o sea, obvio. Los números de Horacio vienen así, en bajada, hace 2 años. No es una novedad, digamos. Así. ¿Y qué planteaste entonces? El planteo inicial fue variando, ¿no? Pero esencialmente concluimos que había que hacer 2 cosas. Teníamos que ofrecer 2 cosas. Antikirchnerismo, teníamos que hacer la oferta electoral más antikirchnerista sobre la mesa,
Y el segundo elemento era, nosotros sí podemos. Nosotros sí tenemos los equipos, los gobernadores, los intendentes, para hacer estos cambios que el otro flaco no tiene. Y nuestro ataque a Milei, cuando repito, pasamos a ese modo control de daños, no era por si era un loco o si hablaba con los perros o lo que sea, sino que estaba solo. Esa era nuestra crítica. Y sobre esos dos ejes tratamos de trabajar y bueno, y explica un poco las piezas, ¿no? ¿La vemos? Vamos. Cárcel primero. Sí, Cárcel primero. Cárcel fue el primero, no fue el primero que salió. Parece que salió uno. No, salió Cárcel. uno. Salió uno un sábado a la tarde. Sí, uno un tanto genérico, si querés, que hablaba un poco de la falta de claridad de dónde ir, ¿no? Sí. Y después salió Cárcel. Ahí tenemos Cárcel. Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora, con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre. Yo tengo miles Patricia de preguntas. Bullrich, Miles, Luis Petri, pero candidatos contá. a presidente y vicepresidente. Simplemente el racional detrás de esto. Tenía como una lógica estratégica, que lo que decía antes, ser la opción más antikirchnerista, y una lógica esencialmente táctica, ¿no? Mi intención de sacar esto era que al día siguiente los Guado de Pedro, digamos, y todo el kirchnerismo me salga a comer el cuello, Sería ¿no? hablar. ¿Eh? No, que tenga trascendencia. Sí, dejar de invisibilizarme como estratégicamente habían decidido. La idea era esa, ¿no? Porque O sea, romper como el pacto Milei-Massa Exacto. de polarizar la elección. sí, en anteriores ocasiones, lo teníamos medido esto, siempre los tweets nuestros que mejor funcionaban eran los que era pegarle específicamente a Cristina, ¿no? Al kirchnerismo, si querés, y toda la reacción posterior generaba, ¿no? Porque siempre saltaban distintos funcionarios a pegarnos a nosotros, y era un poco lo que estábamos buscando. Pero bueno, el peronismo es disciplinado, ¿no? Y el kirchnerismo en particular es disciplinado, y Cristina Kirchner es muy disciplinada. O fíjate, la mina es vicepresidenta y parece que, no sé, no tiene nada que ver Que con tiene la nada que realidad ver, que es actual. embajadora en Es el increíble. Vaticano. Nada. Y bueno, y si bien el spot funcionó, movilizó un poco, si querés, a nuestra gente, no logró el objetivo táctico que se planteaba, que era volver a la discusión. Ahora, preguntas. No, yo detalles. ¿Por qué agregan como el doctora? Que es como un detalle ahí que me surge. No sé, no, pareció apropiado como para, no sé, darle algún grado de institucionalidad, no sé. No te soy honesto, no sé por qué. Contanos el making of. Como Claro. vos tiraste, vos dijiste una idea, che, hay El que ser making muy of- duro contra Cristina Sí. y alguien vino con lo de la cárcel. O No, cómo- el making of fue idea nuestra, de la consultora, de una persona en particular, de hecho, Fede Falco. Que él planteó, mira, están en una situación en la que tienen que llamar la atención, tienen que hacer ruido, y tiró medio al voleo, como dándole sin mucha trascendencia, diría, no sé, meterle a Cristina presa, una cosa así. Y le empezamos a dar un poquito vueltas y terminó en esto, ¿no? Este spot sin la placa final no tiene ningún tipo de sentido, No, total. realmente, Claro. ¿no? Sí. Es lo No, de que hecho, hace. cada vez que lo ponía la gente decía, véanlo hasta el final. Exacto, sí. Y bueno, y ahí con la agencia fue tipo conseguir un escenógrafo, ¿viste? Y nos armó la maqueta esa, la armaron en 72 horas. O sea, fue todo un proceso que de punta a punta... Hubo una nota previa, o no me acuerdo si fue previa o posterior, donde le preguntaban cómo iba a ser esta cárcel. Ajá. Eso, o sea, hubo un disparador previo, no me acuerdo si fue esa nota, si fue una nota posterior, en la que ella va explicando un poco cuál era la idea de las cárceles. No, creo que lo que hubo fue, se presentó en Rosario una serie de propuestas de seguridad. Parte de esas propuestas era la de la instalación de inhibidores en cárceles. Tal vez a eso te referís. ¿Y cuál fue la reacción de Patricia cuando se lo comentan? Mirá, tenemos esta idea. No, Patricia, por más que no lo parezca, es una persona muy disciplinada a la hora de ejecutar Buena alumna. una estrategia. Muy buena alumna. En la medida en que valida lo que estás haciendo, te sigue, ¿sí? Y al principio se lo planteamos, si estás seguro, sí, yo creo que es lo que hay que hacer. Bueno, bárbaro, lo hacemos. Ese día ella estaba furiosa, no me acuerdo por qué, pero estaba en muy mal humor. Y cuando ella llegó al estudio, dijimos, puta, no vamos a poder grabar esto porque está muy enojada. Y terminó saliendo bien.
O terminó pudiendo grabarse bien, pero no me acuerdo qué habías preguntado. No, ¿cuál Sí, le era la reacción de Patricia cuando le plantean la idea? Ah, Mirá, no, bueno, cuando Patricia la compró, ¿viste? Patricia fue siempre la que compra antes que el resto. De hecho, si la tuve que pelear un poco más fue con el resto del equipo de comunicación. Con la agencia, con los otros elementos que eran parte de la mesa, con el jefe de campaña y demás. Decía, ¿seguro querés ir ahí? Dice, sí, papá, hay que ir ahí porque, digamos, si no, nos perdemos en la polarización. Fue una apuesta. Fue una apuesta, total. Aparte distinto igual el formato, digo, mostrar una maqueta, algo, yo no recuerdo ninguna Sí, muy campaña encerrada, muy Sí. oscuro Sí. también. Sí. Esta oscuridad, eso a mí me llamó mucho la atención. Muy oscuro, sobre todo el final, tan en tanta sombra. Y este como olor a Bukele que había. Bueno, también como era- que también era una sensación, como Patricia, o sea, como está intentando sumar ahí, Sí. cuando ya lo tiene, ahí eso me hizo un poco de ruido. Sí, puede ser. Te repito, tenía más como un objetivo, Un objetivo táctico que estratégico, o sí, estratégico en el sentido de los K, pero además una cuestión táctica. Perdóname. Y la oscuridad y la edición y todo eso es el equipo como te digo, de las cholas, que son tremendos profesionales, y siempre que pueda los voy a recomendar. Y te digo, es un spot que de punta a punta tardamos, ponele 3 días y nos costó, no sé, $500. Claro. No. Che, la sensación de que duró poco el spot, ¿lo sacaron o duró lo que iba a durar? ¿Y que era muy largo o muy corto? No, que duró poco en el aire. No, porque como tenía una función táctica y no funcionó tácticamente, Ok. no prendió, dijimos, bueno, Ya está, se pasó a otra pasamos página. a otra cosa, claro, exactamente. Bueno, un poco rápido. Se suma Melconian. Sí. Se suma Melconian, da la nota con Fantino, da un par de notas y pareció que eso había llenado un poco de contenido económico a la campaña Sí. y venía a complementar a Patricia. Sí. Y de golpe, o sea, no tuvo mucha trascendencia, no se lo mantuvo mucho en primera línea Melconian. Ujú. Bueno, ¿cómo viste la incorporación de Melconian y por qué no se mantuvo a Melconian como así en primera No, línea de fue- la campaña? Sin duda fue una decisión estratégica. Teníamos en economía un problema. Patricia en reiteradas oportunidades había sido poco clara en el tema y bueno, y obviamente nuestros adversarios lo trabajaban como una persona que no sabía de economía. Patricia, tenía un equipo de economistas muy buenos que trabaja hace años con ella, liderado por Luciano Laspina y demás, pero desde el punto de vista de la campaña, y esta fue una decisión 100% mía y me hago cargo, sentíamos que tenía que haber alguien que tenga el suficiente reconocimiento en el círculo rojo y demás, como para poder decirle al electorado, ok, Patricia puede no saber de economía, supongamos, pero está la Fundación Mediterránea atrás. Ujú. ¿Viste? Y ese fue el objetivo de ponerlo, y más allá del hecho de que Melconian, digamos, es un buen orador, o sea, explica temas complejos de manera simple. Bueno, el video con Tuco, todo lo que quieras. A veces creo que por ahí lo exagera A mí me demasiado. gustaba igual eso. No, pero fue increíble, ¿no? Porque nosotros tuvimos 6 meses, digamos, nos costó mucho explicar bimonetarismo o la falencia de dolarización. Este tipo en una entrevista dijo, che, no hay fideo, no hay Tuco, ya está, se Claro. entendió. Él tuvo exposición, creo que la cantidad de tiempo de agenda o en medios no varió tanto, lo que varió fue la novedad. Entonces, Sí, Claro. obviamente... muy a último momento igual, ¿o no? A él se lo presentó en la segunda semana de campaña, ¿no? Fue como relativamente al principio. Yo pensé que iba a ser como un Pero virtual como vice. para mí la última parte yo lo empecé a ver un poco más, como que lo sentí un poco más oculto. Hubo como un pico en la presentación, ¿sí? Que fue en la Fundación Mediterránea, Sí. digamos, estuvo buena la presentación y después bajó un poco y hacia el final de campaña se le buscó Sí. dar más visibilidad de nuevo, pero bueno, después el tema de los audios, la verdad que tampoco nos ayudó. Eso. nada. ¿El tema de los audios lo supieron antes No. o lo vieron al aire? Yo lo vi, sí, no es que me dijeron, che, mañana sale esto, ¿no? No. O sea, apareció. Pasó. Sí. Igual no me preocupó tanto, porque me parece que vivimos en una época donde la gente es tan descreída de todo, ¿viste? Es tan relativista respecto a tantos temas. Y te doy un dato puntual. Entre nuestros votantes potenciales Juntos por el Cambio, me acuerdo cuando fue el atentado a Cristina, la mitad pensaba que era falso. Ujú. Un Sí, me flaco acuerdo. con un fierro en la cabeza, gatillando, y la mitad decía, no, esto es falso. Bueno, filmado. Qué digamos. peligroso igual. No, digamos, pero me parece que era una muy buena métrica de cómo los distintos segmentos del electorado eligen creer lo que quieren creer. Sí. Y no tenés Sí, que sí. preocuparte necesariamente si te viene, qué sé yo, puede ser un ejemplo extremo, si viene Guado de Pedro con, acá tengo evidencia de que que Melconian robó.
es muy fácil decir, viene de Guado Pedro, chao, listo, ¿no? O Sí, de sí, quien es sea. inmune tu electorado a eso. Entonces no me preocupó tanto en ese sentido. ¿Hubo alguna estrategia, algún control de daños? ¿Reaccionemos de esta manera? ¿Hagamos esto? ¿Salí Sí, a hubo explicarlo en lo de Mirta? había una serie de explicaciones de qué hacer. Creo que cuando tocó hacer esas explicaciones no estuvieron bien ejecutadas, no fueron claras. Pero bueno, operamos con seres humanos, ¿viste? No necesariamente todo va a salir bien. Antes de ver el último spot, Sí. después se incorpora Garchunov y su filosofía, un sistema que va a tener al ser humano en el centro te estás de la... confundiendo persona. No es Garchunov, es Eso no sucedió. Kovaldov. Ahí está. y la filosofía No. humana muy interesante. ¿Cómo vivieron esa situación? No, la verdad que fue duro porque fue en un contexto complicado que era en estas semanas posteriores a la PASO, que faltaba un rumbo más claro. Y fue una iniciativa de Patricia. O sea, así como ella es increíblemente disciplinada respecto a planes de trabajo y demás, también es una persona con mucha iniciativa y de un día para el otro se le ocurrió. O sea, no es que fue una decisión de mesa, bueno, vamos a hacerlo acá, sí, acá, nada. Ella tiene una relación de amistad con Kovaldov, que para mí es una persona súper interesante y muy articulada para hablar, pero nunca hubiese, digamos, yo sancionado la idea de hacer un ministerio, no sé ni cómo era el concepto, Sí. ya, pero algo para humanizar cuando tu planteo estratégico es vos sos dureza, ¿viste? Y sos menos fuerza. ministerios. Distinto. ¿Sí? ¿Eh? Sos menos Y sos ministerios. ministerios. O sea, no tenía mucho que ver con la estrategia, digo la verdad. Y cuando ven que ella dice eso, Nada, fue un día de mierda, que te diga, ¿no? Ya lo vas a entender. ¿Viste No, que le dice sí. a Sheinman? Claro, Hermoso, eso después igual. fue como recontra viral. Bueno, y también el tema que no me acuerdo si había sido... No, había sido en la campaña de las PASO, el de entrar con una cámara al Banco no, Central. pero esto fue mucho sí. más grande, me parece. Sí, de hecho Sí, sigue. lo del banco, Esa fue buena lo de la igual. Cámara del Banco Central fue, digamos, yo estaba en el estudio cuando lo dijo y no me pareció tan grave. O sea, No, después, por varios motivos. Primero, porque nadie, o el 99.9% de la gente no tiene idea qué mierda hay en un banco central y supone que hay lingote de oro. Sí, con lo cual, Sí. con la mayoría de la- Gringotts. Sí, Gringotts. total. La mayoría de la gente estaría de acuerdo, si querés, con esa premisa. Y segundo, hubo un control de daños bastante rápido, porque al día siguiente salió, no me acuerdo quién, del equipo de Melconian a decir, no, bueno, obviamente está hablando en modo figurado, bla, bla, bla. Sí. O sea, no, eso no fue tan grave, fue mucho peor lo otro. ¿Vemos el spot? Dale. El spot de Brandoni, por favor, Dale, Alan. el 30. 30. Hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos. La que siempre luchó contra el La kirchnerismo. presidenta está violando Es ella la que estuvo siempre, la que los denunció cuando se robaron las vacunas, la misma que defendió al campo, la misma que combatió al narco. Cuando Milei no estaba y Massa estaba con ellos, ella estaba con vos, defendiéndote. Es ahora y es ella, la que comanda la mayor fuerza del cambio de la historia. 10 gobernadores, 500 intendentes y más de 130 legisladores. Porque para derrotar las mafias se necesita fuerza. Y fuerza es ella, la que quiere devolverte lo más valioso que te robaron, tu país. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Impecable. Muy bueno este para mí. A mí me encantó este spot también. ¿Vos crees que si hubieran empezado con este y hubieran mantenido esta línea en toda la campaña, A mí todas no. todas las generales, hubiera salido distinto? Puede ser, a mí me pareció que fue un muy buen spot. Te repito, yo no soy el autor del spot, pero porque combinaba los elementos que la estrategia planteaba, que era antikirchnerismo, ¿no? Por un lado, y nosotros sí podemos por el otro. Y Brandoni. Y Brandoni, la épica, y los viejos meados, digamos, era todo, le hablaba a nuestro Sí. electorado. Capaz un joven no tiene idea quién es Brandoni, pero nuestro electorado, que es todo más 50, lo tiene clarísimo. Yo tuve esta discusión con Patricia, hablamos después de todo este proceso, bueno, che, qué estuvo bien, qué estuvo mal y todo, y me hizo una pregunta similar, como, ¿qué hubiésemos podido hacer algo distinto? Y no es por, digamos, poder dormir tranquilo, pero realmente creo que las condiciones estructurales generadas post-paso condicionaban mucho lo que podíamos hacer. O sea, ¿hubiese alcanzado para acortar los 6 puntos de diferencia? No sé. Tiendo a creer que no. Me parece que estos factores de la polarización, la elección recíproca de adversarios, la naturaleza dogmática, no dogmática, pragmática de nuestro votante, dificultaba mucho que nosotros, habiendo salido terceros, salgamos segundos en la general.
Si hubiese sido la línea desde el primer día, capaz la diferencia era más chica. Ahora, no sé si alcanzaba a los 6 puntos que nos quedamos atrás. ¿Por qué no te gustó? Como que apela mucho, todos los anteriores que vimos tenían como algo de la parte emocional, como que muy duro, muy a lo racional. Y es verdad, o sea, entiendo que el electorado de Patricia es más, o sea, del estilo más grande, no sé, no... ¿No te llegó? No. Sí, y a mí lo que siempre me dio mucha duda es como este atributo que ustedes tomaron de nosotros somos Milei viable, porque tenemos intendentes, porque tenemos... Y ahí era un poco, ¿no se están larretizando un poco? ¿No están como abrazando el mundo político? ¿Y eso cómo lo viviste? Totalmente, no. ¿Estaba en tu cabeza? Obviamente me hacía ruido, pero en toda la investigación que hacíamos era el diferencial nuestro de él, ¿viste? Era la manera de diferenciarse, porque, ¿viste? Bueno, vos ni lo tenés muy claro cuando haces cuestionarios, que planteas las preguntas semánticas, la de quién representa mejor el cambio, quién puede mejor luchar contra la inseguridad. En todas las categorías te ganaba Milei, en todas. En quién era el más antikirchnerista, quién representaba el cambio. En la única donde estaba más o menos, digamos, había algún grado de paridad, era cuando planteabas equipos de gobierno o equipos para gobernar. Y a nivel quali ocurría lo mismo, ¿no? Había mucha gente que decía, no, sí, a mí las ideas de Milei me gusta, pero ¿cómo va a hacerlo si son 2 personas nomás en el Congreso? Y es cierto lo que decís, que es un argumento extremadamente racional, es como chupar una moneda, ¿viste? No. Es que ese público ya lo tenés, o sea, tenés que ir por el que no sabe qué sé yo, tenés un plan para las cárceles o no sé, lo veo como muy básico. Bueno, había una necesidad también, nuestra idea era la siguiente. Si nosotros lográbamos retener los votos que sacamos en la PASO y sumábamos 5, estábamos 31-32, entramos a la segunda vuelta. Ese era nuestro plan. ¿Y de dónde íbamos a sacar esos votos? 2 lugares. Primero, tratar de achicar las diferencias que hubieron entre las elecciones a gobernadores en las 10 provincias donde ganamos y lo que sacó Patricia en esas provincias. En todos los lugares, en Santa Fe, no me acuerdo el número exacto, pero poner que en Santa Fe Puyaro sacó un palo de votos, Patricia sacó 600.000. Habían 400.000 de diferencia. Nosotros pensábamos que planteando la idea de equipo, ¿no? Claro. O de él diciendo, después hicimos... Y eso es un poco viejo igual también, ¿no? Como la línea de Cambiemos siempre fue un poco del equipo, la idea de... Puede ser, pero el planteo estaba segmentado. Era Puyaro diciéndole a los santafesinos, para luchar al narco la necesito a Patricia. Raro el resultado. A mí siempre me sorprendió mucho el resultado en Santa Fe, siendo que es seguridad y Patricia es seguridad. Sí. 1 más 1, no entiendo. Sí. Bueno. ¿Y creen que lograron llevarse todo el voto de la PASO? No, de hecho. ¿Y a dónde fue y por qué? Perdimos votos. Si vos analizás los resultados de la general, lo que ocurrió básicamente es que Juntos por el Cambio perdió 400.000 votos, más o menos. El 60% de esos votos los perdió en el AMBA, ¿sí? O sea, obviamente capital y provincia. Y dentro del AMBA, en los lugares donde más votos perdimos fueron los de mayor nivel adquisitivo. O sea, Vicente López, San Isidro. Nuestro voto más duro fue el que nos traicionó, si querés. Mirá. Milei incorpora 700.000 votos, no cambia tanto en términos porcentuales, cae un poco, pero porque se agrandó la torta. Y los 3 palos de votantes que se incorporan fueron todos a Massa. Todos a Massa. Todos. Increíble, la verdad. Me saco el sombrero, no sé qué. Bueno, se gastaron 2 puntos del PBI, ¿no? Pero digo, al margen de eso, es increíble el laburo que hicieron para meter 3 millones de votos más. Hay algo que no. O sea, yo pienso, los votos de Larreta, ¿a dónde fueron? Yo creo que fueron a Patricia y se perdieron otros. ¿O tengo esa sensación? Bueno, un dato. También fue el anuncio de Horacio como potencial jefe de gabinete en caso de hacia el final de la campaña. Cierto, me había olvidado eso. Buscaba también tratar de cerrar el voto de Horacio. En términos de prioridad de audiencias, la más importante eran los 17 nuestros, los segundos más importantes eran los 11 de Horacio, los terceros más importantes eran los votantes que no fueron a la PASO de más de 50 años, ¿sí? Que era un universo 1 millón de votantes. Hicimos toda una campaña específica ahí que la llamamos Viejos Meados. La Viejos Meados. Y el cuarto público en importancia eran los de Milei. ¿Sí? Éramos conscientes de la necesidad de cerrar los de Horacio, pero bueno, también hay mucha gente que había quedado muy herida de todo ese proceso, ¿viste? Se habló mucho del duelo, o sea, de como el duelo de la primera parte de la campaña, después, o sea, ahora, una vez que pierde Bullrich, sí. ¿Cómo se encausa todo ese duelo? O sea, ¿hacia adelante decís? Sí. Mirá, yo a Patricia trabajé simplemente estos 2 años, ¿no? Pero el jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, que muy capaz, un amigo también,
él me dijo, vas a ver que el día siguiente que perdemos estamos laburando de nuevo. Porque claro, Patricia tiene 50 años de hacer política en distintas formas y perdió la gran mayoría de las veces. Y siempre pasó lo mismo, al día siguiente estaba laburando. Laburando para Patricia, y Patricia te pidió darle una mano a Milei después del apoyo. El planteo es, en la noche esa de la elección, cuando estábamos ahí sentados en el búnker, que obviamente... Hermoso momento. No sabía qué fue. Porque aparte, en la mesa donde estábamos... estaba Morales, Carrió y demás, pero también estaba Mauricio. Entonces imagínate la tensión que había en ese aire. No, y la gente haciendo fila para decirte, ¿viste? ¿Viste lo que te dije? ¿Viste? Yo te dije. Yo te dije, sí. Y ahí un poco la discusión era cuál iba a ser el primer mensaje de Patricia. Si un discurso más como republicano, neutro si querés, o claramente decir con Massa no hay nada que hablar. Ella eligió la segunda opción, ¿no? ¿Fue elección de ella? Sí, 100%. Porque tenías a los dos comiéndole la cabeza. Mauricio le decía una cosa, Morales Carrió la otra, claro. Y la mina literalmente abrió, yo había hecho un discurso, tiró basura. Sí, no ni lo vio. Abrió la computadora y empezó y escribió su discurso. Okay. Fue y lo dio. Para mí una de las cosas más agradables o que más me agradan de Patricia es que es una mina que tiene ideas claras. ¿Sí? Te pueden gustar o no, pero ella las cree. No es un tema... Lo que ella dice no es el resultado focal. ¿Entendés? Lo cree. Te repito, te puede gustar o no lo que cree, pero tiene ideas claras. Y ella tuvo claro que esa noche... ella iba a dejar muy claro que no había nada que hacer con Massa y que lo que estaba en juego era que gane el cambio y que Milei había ganado la interna, entre comillas, de la oposición y correspondía apoyarlo. ¿Y ahí existe algún tipo de asesoramiento? No, Milei tiene su equipo, que digamos que hizo evidentemente un trabajo excelente, ¿no? O sea, en 2 años hicieron probablemente un presidente, entonces chapó. Nos pusimos a disposición. Nuestra postura fue, bueno, ¿qué necesitan? En lo que necesiten, avísenos, desde ya, fiscalización, todo eso, que era por ahí. Tenemos una maqueta de una cárcel que la pueden usar cuando quieren. Fiscalización sobre todo, y nos pusimos a disposición. ¿Qué quieren que haga Patricia? Y 100% a disposición. ¿Y qué crees que el votante de Patricia, qué está en su cabeza? Yo hicimos una boca urna grande el día de la elección, que fue certera, lamentablemente, y en este boca urna decía que creo que era algo así como el 50% o el 55% de los votos de Patricia se iban a Milei, 20% se iban a Massa, un poco menos, 18% a Massa y el resto indeciso. Había como un 38% que no tenía definido dónde iba a ir. Entonces, evidentemente, ella tenía que hacer un trabajo para decirle a ese 38% de indecisos, che, es por acá. Y entonces estamos trabajando con eso, ¿no? Estamos trabajando para que quede muy claro la posición que tiene ella y tratar de validar frente a nuestro electorado que creemos que, o que ella cree por lo menos, que es una mejor opción apostar a Milei que Massa siga en el poder. Yo tengo una última pregunta, hacemos una última cada uno, estamos atrasadísimos, pero la verdad no me importa, perdón, Alan. Sí, estaba puteando ahí. Sí. A ver, Patricia tiene las ideas muy claras, pero a veces no es la mejor comunicándolas. ¿Eso cuánto les preocupó? ¿Hicieron algo al respecto? ¿Hubo algún coaching? No hubo coaching. Patricia no cree en el coaching y es algo que hay que respetarlo, ¿no? Yo sí creo en coaching. Creo que los grandes oradores son oradores que practicaron, básicamente. Siempre, digo lo mismo, el discurso de Martin Luther King, el famoso I Have a Dream, antes de hacerlo esa noche ahí, lo hizo 40 veces antes. O sea, mejor dicho, el que hizo ahí fue el resultado de 40 discursos que había hecho por el interior del país y que lo fue armando y, o sea, la cadencia, las palabras, es algo que se practica, ¿no? Uno no nace orador. Creo que por ahí a veces Patricia es vueltera, no cierra las ideas, pero también creo que hace a lo políticamente incorrecto o esta idea de que Patricia tal vez no es la perfecta oradora, pero porque no es la política perfecta. Sí, le agrega genuino, que sea más genuino. Le da algo de genuino. A veces sale, a veces no sale. Yo te llevo más a la actualidad. ¿Cuál es el futuro para vos de Juntos por el Cambio? Para mí Juntos por el Cambio está muerto. O sea, y creo que hasta el electorado lo percibe, ¿no? Me acuerdo de uno de los primeros focales que hicimos, una frase que te juro la voy a enmarcar. Decía, ustedes no están ni juntos ni son el cambio. Esa fue la descripción perfecta del espacio. Pero que bueno, que sobrevivía con esta idea de ¿cómo se llama? De que si llegas a ganar, capaz la piloteás. Me parece que se sincera un poco, ¿no? O sea, Juntos por el Cambio hace rato que está... ¿Qué tienen en común Morales y Macri? Realmente nada. O sea, nada. Y son los dos elementos centrales en la coalición. Y entonces la coalición como que se estiró demasiado y era tiempo que se rompa, me parece. Creo que se va a terminar rompiendo. Si es que ya no se rompió. Pero va a depender un poco también del resultado de la elección que viene ahora, ¿no?
Marina, para cerrar. Mi pregunta del duelo en realidad iba más para lo perdón, que me olvidé. tenía que ver más por el electorado, digamos. ¿Qué crees o sea, yo creo que después de los últimos resultados, como que hay un poco un duelo de los votantes de Patricia, bueno, Sí. quién van a votar, Sí. es re difícil. ¿Cómo crees que va a ser ese duelo? O sea, si es mecánico que pasen a Milei. No, no si... es mecánico, no es mecánico. Las encuestas que yo he ido viendo post-paso dicen un incremento del componente de votantes Patricia que se están yendo a Milei. La primera que había mencionado antes era como 52% que se iba a Milei. Bueno, hoy esos números estaban más en 62, 63. Sí, aumentaron. Entonces, está ocurriendo esa migración, ¿no? Naturalmente. Me parece que van a votar con la nariz tapada, ¿no? Muchos, simplemente. O no van a ir a votar, esas son las dos opciones. Pero bueno, así funciona este sistema electoral. Hay dos para elegir, ¿viste? Y sí, la magia del balotaje. Totalmente. Bueno, Derek, infinitas gracias por No, por venir. favor, un placer enorme placer, hacer placer. esta dinámica del programa con vos. La pasaste bien. Sí, ¿La me pasaste encantó. bien? Me quedaría hablando 2 horas más. Sí, nosotros también. Pero bueno, eso sí. Bueno, lo repetimos entonces. Cuando quieran, cuando quieran. Bueno, vemos. muchísimas gracias a todos los que están Gracias a viendo. Marina. Gracias a Marina por Gracias a venir. ustedes por la invitación. Un Llegué placer. bajo la lluvia, pero Sí. llegué. Bueno, la Tremendo lluvia día. Increíble. Yo llegué tarde, por eso. tremenda en la ciudad. Y me mandaron una foto que me está viendo mi hija Zoe. Te mando un beso enorme. No se puede ver celulares en casa, pero hay una excepción por este programa. Muy bien, Muy bien, muy bien. muy bien. Nos vemos el viernes que viene. Le pedimos a todos que se suscriban. Por favor, suscríbanse, pónganos likes y así estamos en contacto y saben cada vez que estamos al aire. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Nos vemos el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Chau, chau.